pastor R.C. Riles, dice, el mejor hombre a los ojos de Dios no es el que más dinero tiene, sino el que posee mayor gracia. Tenemos entonces que entender, y como vamos a ver, que todo es de Dios, todo es para Él, por Él. Y de igual manera, hace unas semanas atrás, el Señor nos mostró el precio caro de seguir al mundo. La codicia de desear lo que está alrededor de nosotros siguiendo a este. Hoy el Señor nos muestra cómo esto imposibilita la salvación, la cual es solo de Dios, como vamos a ver. Él nos enseña que la salvación no es por quienes somos o por lo que tenemos o lo que sabemos, sino que la salvación es en Dios, no la podemos comprar, que es según su soberana voluntad. Él nos dice entonces que muchos primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Y nos preguntamos qué está diciendo con eso. Y eso es lo que vamos a ver en el pasaje de hoy. Si va conmigo a Mateo, capítulo 19, versículos 23 al 30, es lo que vamos a estar presentando hoy. Mateo 19, versículos 23 al 30. Dice así la palabra del Señor. Jesús dijo entonces a sus discípulos, en verdad les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Otra vez les digo que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús mirándolos les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro le respondió, mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Jesús les dijo, en verdad les digo, que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Oremos. Padre, esta es tu palabra santa, pura. Tu palabra con tu poder que transforma, que nos guía, que nos lleva a crecer más espiritualmente. Señor, que entendamos tu mensaje para nosotros, Señor. Que podamos ver tu verdad. Que tú abras nuestros corazones, nuestras mentes. Padre, te rogamos que nos des oídos para oír. Entender lo que tú nos quieres decir, aplicarlo en nuestras vidas, Señor. En especial aquellos que no son tuyos, Señor. Que puedan recibir convicción de tu Espíritu, Señor. Rendirte a ti y seguirte. Como vamos a ver, Señor, la salvación es solo en ti, en Cristo y por su sacrificio amado. Ayúdanos, Padre, a entender eso y a proclamarlo a cada rincón de la tierra. Te lo pedimos. En el santo nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a ver 3 cosas importantes. Para mí son sumamente importantes. Primero vamos a ver la imposibilidad del hombre para salvarse. Y eso lo vamos a ver en los versículos 23 al 24. Vamos a estar viendo entonces cómo la salvación es solo de Dios. Versículos 25 al 26. Y por último vamos a ver la recompensa a los que Dios salva. En los versículos 27 al 30. Y continuamos ahora y vemos a nuestro Señor y Salvador, ahora en camino a la cruz, dedicándose a sus discípulos, mostrándoles, ayudándoles a ver esa verdad que necesitan, porque ellos van a ser los que van a continuar el ministerio de Jesús.
Después de él haberles hablado a ellos y decirles que se nieguen a sí mismos, que les sigan, él ahora ha comenzado a explicarles a ellos el peligro de la idolatría, el peligro de las riquezas, de atarnos y esclavizarnos al mundo. Si se recuerdan, la semana pasada vimos como el joven rico no pudo seguir a Jesús. Él estaba atado a sus posesiones porque para él era más importante que Dios mismo. Él no pudo entregarse a la causa de Cristo porque estaba esclavizado a lo que tenía. Vemos así, según este joven, la imposibilidad del hombre a la salvación, lo que veremos en los versículos 23 y 24. Cómo nosotros, en nuestra naturaleza, en nuestra arrogancia y egoísmo, esto es imposible. Por eso Jesús comienza con este argumento y él dice que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Él escribe esto con un dicho proverbial cuando dice: es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Y sabemos que el reino de los cielos, el reino de Dios, es lo mismo. Él lo está usando, lo intercambia aquí. Y vemos que él nos está hablando palabras fuertes. Porque nos está mostrando aquí cómo la codicia es abominación para Dios, cómo él odia la codicia. Pero fíjense en el versículo 23 que él dice que es difícil. Él no dice que es imposible. Sin embargo, en el versículo 24 sabemos que es imposible para un camello pasar por un agujero tan pequeño. Y no era que en esos tiempos las agujas eran mucho más grandes que ahora, eran del mismo tamaño que ahora, quizás hechas de bronce, hechas de hueso. Pero vemos que es imposible para un camello poder pasar por un agujero tan pequeño. ¿Qué entonces nos está diciendo Jesús? ¿Que es difícil o que es imposible? Eso es lo que vemos en los próximos versículos. Lo primero que tenemos que entender es que cuando Jesús dice rico, Él está hablando aquí del que está atado a sus posesiones. No es necesariamente lo mucho que tiene o lo poco que tiene, es lo atado que está a sus posesiones, a quien Él es, que vive para lo que tiene. Fíjense lo que dice Pablo sobre esto, dice: los que quieran enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. La Biblia entonces nos muestra que se puede tener mucho y ser de Dios. El pastor Willy nos lo explicó la semana pasada. Y vemos en las escrituras personajes bíblicos como Abraham, Noé, David, hombres ricos, poderosos, que se sometieron a Dios, que tuvieron fe, que fueron salvos. Pero veremos entonces que para esto la persona tiene que entender que nada de lo que tiene le pertenece, que todo es de Dios. Y lo importante de esto es entender que no puede estar atado a sus posesiones. Es saber que realmente es solamente mayordomo de lo que Dios nos ha dado a nosotros para que lo administremos, para el cuidado y para compartirlo. Esa persona entonces puede honrar a Dios porque ama a Dios más que lo que tiene. Vemos entonces así que no es imposible para un rico entrar al reino de los cielos. Pero si es así, entonces, ¿cómo es esto? Porque Jesús nos dijo claro lo difícil que es para un rico entrar al reino de los cielos. Tenemos que ver entonces el pensar en esos tiempos. En esos tiempos creían y veían que una persona rica o una persona adinerada era recompensa de Dios, era por una vida religiosa o una vida piadosa que vivía, que el rico de seguro entraría al reino de los cielos. Pensaban entonces que la pobreza, el que era pobre, era castigo de Dios por una vida de pecado, por una vida en desobediencia. Por lo tanto, lo
primero que Jesús está haciendo aquí es corregir ese pensar erróneo de ellos. Fíjense que Él está diciendo lo opuesto a lo que ellos pensaban. Y nosotros debemos de pensar en esto. Porque no es así hoy en día también. Que muchos de lo mucho o lo poco que tienen piensan que con eso pueden pagar algún mal que ellos hayan hecho. O que quizás eso les reserve un espacio en el cielo para ellos. Muchos tristemente dan pensando que van a recibir mucho más de lo que dan, como si fuese un negocio, una inversión. Sin embargo, sabemos que es solamente el arrepentimiento, la fe lo que nos abre la puerta en los cielos. Por lo tanto, Jesús utiliza esta oportunidad para corregir ese pensar y advertirles, como vamos a ver, que la salvación es solo de Dios. Más que nada les está mostrando lo estrecha que es la entrada en el reino. Si recuerdan, ya les había dicho que estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Eso nos debe de preocupar. Nos debe llevar a mirarnos a nosotros mismos, mirar dentro de nosotros. Recuerde detalladamente, por los últimos 3 años Jesús les ha estado mostrando, hablándoles a ellos del reino de los cielos. ¿Quiénes son los ciudadanos del reino de los cielos? Lo que se espera de ellos y cómo se puede llegar ahí. Lo que acabamos de ver, lo que sucedió con el joven rico, es un triste ejemplo de por qué son pocos los que van a poder entrar al reino de los cielos. Jesús con esto muestra el agarre que el mundo tiene en nosotros. Como para algunos la codicia, la envidia es difícil de resistir. Es más fuerte para algunos que para otros. Que por nosotros mismos no la podemos resistir y que por eso, porque vivimos pensando en lo que tenemos, preocupados, dependiendo en eso y no en Dios, imposibilita la salvación. Él muestra así cómo el amor a las posesiones puede ser nuestra perdición y nos habla de quién y cómo es el único que puede salvarnos, no importa quiénes seamos, si tenemos mucho o poco, si somos educados o no. Lo que vemos en los versículos 25 al 26. Por eso Mateo ahora dice que al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro. Ellos estaban confundidos porque les parecía entonces, es imposible el salvarse. Probablemente ellos mismos estaban sintiendo convicción de esa envidia, esa codicia. Ellos sabían que muchos lo que buscaban eran poder. Recuerda, el pensar de esos tiempos era que la salvación era por lo que hacían y que eso representaba lo que tenían. Por lo tanto, ellos sinceramente, con asombro, se preguntaban, ¿quién podrá salvarse? Y es una pregunta que debemos hacernos nosotros. ¿Quién, si alguien, puede salvarse? ¿Quién puede ser salvo? Iglesia, espero que con esto vea la incapacidad nuestra de salvarte por tus propios méritos, por tus posesiones. Que veas entonces así la desesperada necesidad que tenemos de un Salvador. Que el único camino y que la salvación es de Dios en Jesús. Como vemos y sabemos, dejado a nosotros mismos, en nuestra naturaleza, estamos confundidos. Estamos sin entendimiento y tristemente estamos sin esperanza. Por eso es que Jesús los calma. Jesús les explica que no depende de ellos, sino que depende de Dios, quien los humilla, quien los libera de esa esclavitud de sus ídolos. Y Él dice, y esto es bien importante, que mirándolos, les dijo, para los hombres eso es imposible. Pero para Dios todo es posible. Y no pasemos esto por encima rápido, porque esto es sumamente importante. Aquí vemos como la salvación, porque cuando Él dice para los hombres, eso, refiriéndose a la salvación, es imposible. Y fíjese que ahora no está diciendo difícil.
claramente, directamente está diciendo imposible. No podemos, por más que tengamos o seamos ricos o pobres, educados o no, hispanos o no, bautistas o no. No podemos, por más que nosotros hagamos, por más importante que seamos, ganar la salvación. Es imposible. Porque el que busca riquezas, el que busca poder, el que busca fama, rechaza a Dios, depende de él mismo y no quiere depender y someterse al Creador, al que lo provee todo. Él así explica cómo la salvación es solo de Dios, para quien todo es posible. Porque no está diciendo que el 99% lo hace Él y 1% nosotros. O que depende de nosotros el que comencemos y Él lo termina. Todo es posible en el Señor. Y la salvación es 100% en Él. Y por eso es que creo que Mateo dice aquí que mirándolos, les explicó de esta verdad. Porque Jesús les estaba mostrando lo importante que era esto. Cuando nosotros le hablamos a alguien, cuando nosotros miramos a alguien, es porque queremos estar seguros que esa persona está prestando atención a lo que nosotros decimos. Queremos ver cómo esa persona reacciona, queremos saber y entender que esa persona nos está escuchando, que lo que estamos diciendo es sumamente importante y queremos que ellos lo puedan entender. Por lo tanto, Jesús les dice esto mirándolos. Y su énfasis es que solo es Dios el que salva. Cuando nos sometemos a Él, cuando le amamos a Él por encima de todo, de quienes somos y de lo que sabemos. Pero es Dios quien también nos da eso. Es Dios quien nos da el rendir a Él, la bancarrota espiritual que sentimos, que nos lleva a buscar de Él. La necesidad de un Salvador, aún con la persona más codiciosa, más rica. Él así explica que es Dios quien nos libera para que podamos entender lo mucho que Él nos ama, lo mucho que Él nos ha dado, que Él es el creador y el único que nos puede salvar. Para ver así la misericordia es que Él ha derramado en nosotros el perdón que recibimos. Y así no podemos nosotros jactarnos en lo más mínimo. La salvación es 100%, completamente, toda de nuestro Creador. En nada entonces podemos nosotros jactarnos. ¿Entiendes ahora el versículo 23 y 24? Como para el hombre sin Dios es imposible salvarse, pero el hombre con Dios en Cristo es salvo. Y quiero decirles otra vez, como para el hombre sin Dios es imposible ser salvos, pero el hombre con Dios en Cristo, ese está salvo. Ese es de Dios. Ese es su hijo adoptivo. Recuerda, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Iglesia, es así que podemos ver y entender lo que realmente es valioso. Vemos el valor de nuestras armas y cómo Cristo pagó el precio para poder ser liberados. Jesús con estas palabras muestra la imposibilidad para nosotros entrar en el reino de los cielos por nuestras obras, por nuestras riquezas. Pero sin embargo, como los discípulos, nos es difícil entender esto. Quizás lo escuchamos y decimos, la justificación es por fe, la salvación no es por obra. Pero realmente eso es lo que hay en nuestros corazones, realmente descansamos en eso, realmente eso es lo que vivimos, enseñamos, lo aplicamos en nuestras vidas. Descansamos y sabemos que es en Dios la salvación. Es difícil porque esto es completamente opuesto a lo que el mundo enseña. Lo que el mundo nos enseña es que el que más tiene gana. El mundo nos enseña que la seguridad está en lo que tenemos, en nuestra cuenta de banco, en quiénes somos, en nuestra educación. Como dicen aquí, en ser success. ¿No es ese el sueño americano que buscamos? La razón por la cual muchos vinimos aquí a los Estados Unidos. Por eso es que Dios tiene que borrar esto de nuestras mentes.
Muchas veces Él tiene que remover, quitarnos esa falsa seguridad para que entonces dependamos de Él, para que entonces busquemos de Él, para que nos humillemos y realmente entonces entregarnos a Él. Esa falsa seguridad nos aleja de Él. Y por eso muchas veces Él tiene que sacarla, quitarla y buscarnos. Entiende ahora que Jesús nos dice que ningún rico puede entrar al reino de los cielos, sino que es aquel que ama el dinero, el poder, la fama, el que depende en él mismo. Ese no puede entrar al reino. Solo entra el que Dios ha llamado, el que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Esa es la persona regenerada que ve entonces la ganancia en ser más piadoso, en ser más como Cristo. Eso es lo que Pedro dijo años después. Él dice, la piedad en efecto es un medio de gran ganancia. Y él enfatiza que es solo cuando va acompañada de contentamiento. Cuando dependemos de Él. Pero aún eso es trabajo de Dios. O sea, no somos salvos por nuestra obediencia, sino porque somos salvos, obedecemos. Pablo también lo dijo así. Él dijo, Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Pedro entonces en este pasaje vemos que lo entendió. Él se pregunta, ¿y cuál es la recompensa? Versículos 27 al 30 nos habla de eso. Fíjate la contestación de Pedro a Jesús. Él dice, mira, nosotros lo hemos dejado todo. Y con todo se está refiriendo a que ha sido un sacrificio grande. Te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? ¿Qué piensa usted de esta reacción? ¿Él está siendo arrogante? ¿Esto es una falta de respeto al Señor? Esto es asombro que Él tiene. Porque es como preguntarse, ¿y nosotros entraremos al reino? Es como decir, si es el Señor, si es Dios quien nos salva, entonces, ¿qué de todos estos sacrificios que nosotros hemos hecho? De todo lo que hemos dejado para seguirte a ti. Recuerda, Jesús les había corregido ya sobre la ambición. Él les había enseñado que necesitaban humillarse como un pequeño niño. Por eso cuando Pedro dice, te hemos seguido, él está hablando de ese sacrificio que han hecho. Porque recuerda, Jesús les dijo, tomen su cruz y síganme. Y sabemos que seguir a Jesús, tomar nuestra cruz, es también esas pruebas, esas aflicciones que vienen por el pecado del mundo, que hay que sacrificarnos. Jesús, me imagino, se habrá sonreído a la respuesta de Pedro, porque él le dice, en verdad les digo que ustedes que me han seguido, los que han sufrido, los que han sacrificado por mi causa, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Jesús así le contesta a Pedro y les muestra específicamente a ellos, en quienes Él va a fundar la iglesia, que ellos serán exaltados como jueces. O sea, como gobernantes al final de los tiempos. Él les está hablando aquí del Evangelio, mostrándoles cómo el Hijo del Hombre reinará en gloria. Sin embargo, por ahora tienen que perseverar. Pero es así que vemos la gran recompensa que recibe el creyente, la glorificación del creyente. Y Jesús está siendo bien directo aquí. Él está siendo específico con esto. Porque Él nos muestra en quiénes. Él dice, ustedes, los que me han seguido, los que han dejado todo por mí, mis discípulos, los que se sacrifican, los que no ponen dependencia en quiénes son o lo que tienen,
sino que me siguen a mí. Nos dice cuándo sucederá. Dice en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en su trono. Es decir, este es el nuevo Génesis, la nueva creación, un nuevo cielo, una nueva tierra. Nuevamente nos está mostrando aquí que es en la glorificación. Jesús nuevamente les está dando esperanza, recordándoles que serán recompensados por los sacrificios. Si se recuerdan, hace poco nos había dicho eso mismo. Cuando dijo que el Hijo del Hombre ha de venir en gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Vemos aquí cómo los apóstoles tendrán la primera fila, cómo ellos son los escogidos a sentarse con Jesús en sus tronos. A ellos se les concedió la autoridad para juzgar, para gobernar. Juan lo dice así en Apocalipsis 24, también vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. Esto es parecido a lo que Pablo nos dice cuando dice que los santos han de juzgar al mundo. Lo importante de ver aquí es creer que como santos seremos glorificados. Seremos hechos a la imagen y semejanza de Cristo, que estaremos con Él, el Rey, por toda la eternidad. ¿Qué recompensa más grande que esa? ¿Qué recompensa más grande? Después del juicio no más llanto, no más sufrimiento, sino disfrutando todos juntos como un cuerpo a nuestro Creador. Así Jesús muestra la recompensa para todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, tierras, por su nombre. Está mostrando aquí el sacrificio de los que son salvos. Dejarlo todo por la causa de Cristo. Fíjese que Él es específico en eso, porque no es el sufrir por nuestra vida pecaminosa, no es el sufrir por el pecado que hay en el mundo, sino sufrir por su causa. Cuando nos sometemos a Él, cuando ponemos las necesidades de otro primero que las nuestras. Para seguir a Jesús, como Él nos ha estado mostrando, hay que abandonarlo todo. Y por eso Él dice que serán recompensados. Él entonces expresa lo valioso de esta recompensa. Cuando Él dice que recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Y cuidado con este verso. Cuidado con pensar aquí que el dejarlo todo, el seguir a Jesús, eso es lo que nos salva. Porque nuevamente la salvación es de Dios y es en su soberana voluntad. Pero el que es salvo, el que es creyente regenerado, ese quiere seguir a Cristo, sacrificarse, ese tiene una relación con Él. Por otro lado, cuidado con pensar que si das $100 vas a recibir 10,000. Porque lo que esto muestra es codicia. La esclavitud a poder, a fama, a querer tener más. Lo que está hablando aquí son las recompensas en bendiciones, aquí y en el cielo, por el que deja todo por la causa de Cristo. Las recompensas son a los hijos adoptivos de Dios, que desde ya son herederos de las bendiciones en la salvación. Por eso es que Jesús dice que heredaremos la vida eterna. Esta es la esperanza del creyente. Como vimos claramente, los que serán glorificados para vivir con Dios para siempre. Otra vez, ¿qué mejor recompensa que esta? Y qué mejor paz y esperanza saber que todo sacrificio por Cristo será recompensado. A eso Jesús lo enfatiza con un proverbio. Él dice, los muchos primeros serán últimos y los últimos primero. Y esto es lo que él explica y vamos a ver la semana que viene en la parábola de los obreros de la viña. Y sin él muchos detalles, porque la semana que viene vamos a hablar sobre esto. Lo que Jesús muestra aquí es como todos los escogidos de Dios, sin importar cómo llegaron a él, ricos, pobres, con educación, sin educación, todos recibirán las bendiciones de la salvación, porque no es lo que tienen o no tienen,
Es Dios quien los salva en su misericordia. La salvación es completa, la salvación no es parte, no es solamente perdonar algunos pecados. Todos los escogidos en Cristo son perdonados por completo, declarados justos porque Él tomó el lugar del pecador. Todos por la misericordia de Dios, por su gracia, ahora son iguales en Cristo. La salvación entonces, como sabemos, es de acuerdo a la soberana voluntad de Dios. Es Él el que escoge. Como vamos a ver la semana que viene, el Señor paga a sus obreros como Él dispone. Todos sus hijos entonces terminan igual. Todos, como dice Jesús, heredarán la vida eterna. Iglesia, hoy vemos cómo sin Dios no hay esperanza de salvación. Hemos ofendido a un Dios que es santo, viviendo en arrogancia, en idolatría, queriendo controlarlo todo, queriendo vivir a nuestra manera, amando las posesiones por encima de Él. Por ejemplo, acumulamos y acumulamos. Muchas veces hasta arriesgamos nuestra salud, nos prohibimos de comodidades para tener más y más y más, pero ¿por cuánto tiempo? Puede que Dios nos diga esta misma noche, necio, esta noche reclaman tu alma. Pero no solo eso, queremos controlar, queremos nosotros tener la última palabra. O sea, no queremos nosotros someternos a Dios. ¿No fue ese el primer pecado de Adán y Eva? Como nos preguntó Jesús hace poco, ¿vale la pena perder tu alma por el mundo? Y puede poner muchas cosas más después de eso. La riqueza, el poder, el control. El querer vivir mi vida como yo quiera. El escoger lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer. ¿Entiendes? Si no tienes cuidado, esa manera de pensar, eso que tienes, eso que quieres, ese es tu Dios. Dios con D pequeña. Y ese Dios es tu soberbia. Ese Dios es el enemigo. Y escúchame, ese Dios no puede salvarte. Por más que tengas, por más que hagas. Tristemente pensamos que lo que tenemos o lo que hacemos, eso puede comprar nuestra salvación. Tristemente pensamos que no necesitamos de Dios. Pero recuerda, todo es de Él. Es regalo de Él, por Él, para Él. Solo Él puede salvar porque contra Él, el dueño y creador de todo, hemos desobedecido. Es así de simple. A Él le rendimos cuenta por todo. Lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que tenemos. Todos algún día estaremos en su presencia, rindiendo cuenta. De la misma manera, como ya hemos visto, solo la persona humilde que reconoce su bancarrota espiritual, que llora su pecado, ese es el que podrá entrar al reino de los cielos. Es Dios entonces quien causa esto, quien nos humilla y que nos da ese nuevo corazón. Es la persona regenerada en Cristo, la que Jesús pagó el precio. Cristiano, entiende, tú eres una nueva criatura. Dios te ha salvado, te ha restaurado en su relación con Él. Él te liberó de esa esclavitud del mundo para que le sirvas y le ames solamente a Él, por encima de todo. Por eso tu amor no puede estar en el mundo, mucho menos en lo que tienes o en quién eres. Qué triste es que habiendo sido salvado por la sangre de Cristo, dependamos en otras cosas. Que tengamos entendimiento divino, pero lo que sigamos sea nuestras riquezas. Como seguidores de Cristo, nosotros debemos entender esto. Nosotros debemos de verlo y proclamarlo al mundo. Que quien provee, que a quien le pertenece todo, es a Dios. Que tu seguridad no está en lo que tienes, porque en un instante lo puedes perder todo. Ahora, las promesas de Dios son seguras, el amor de Cristo es eterno.
La salvación es del Señor, quien te escogió según su soberana voluntad antes de nacer, sin importar si eras rico o pobre, educado o no. Es por eso que tenemos que tener cuidado, porque las posesiones nos pueden alejar de Él. Porque las posesiones nos van a alejar del real contentamiento, de la paz que solamente Dios puede dar. La Biblia es bien clara en esto. Pablo dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Como vemos, no es el dinero el problema, sino el amor a este. Cuando queremos reemplazar a Dios, quien único nos puede salvar, por otras cosas. El amor al dinero, el amor a las posesiones nos alejan de la fe y por eso rechazamos a Dios, rechazamos su voluntad. Y aún como cristianos entonces vivimos ansiosos, preocupados, dependiendo de lo que tenemos, con terror que lo vamos a perder. Que vamos a perder el trabajo o el dinero o nuestra salud. En vez de depender y descansar en Él. En vez de creer en su providencia, en su amor a los suyos, en su cuidado, en su provisión. Seguimos al mundo. Fíjese cómo nos dijo Jesús en Mateo 6, 25 al 26. No os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Creemos eso? ¿Creemos lo valioso que somos para nuestro Padre Celestial? Que creó todo el universo para nosotros. Entiende, lo que Dios da en abundancia no es para que acumulemos, sino es para que compartamos. Es de Él, es para Él. Él exige que lo usemos para ayudar. Que compartamos con un corazón contento porque hemos sido salvos. Usa tu dinero, tu tiempo, lo que sabes, sirviéndole a Él, glorificándole a Él. Jesús nos mostró entonces claramente que la salvación no es por eso que tenemos, sino que la salvación es de Dios, que no la podemos comprar, que es según su soberana voluntad. Por lo tanto, rindámonos a Él, el dueño y Señor de todo. Por último, amigo y amiga, si tú crees que tu estatus social, tu dinero, tu poder, si tú crees que cualquier otra cosa puede salvarte por encima de Dios, tristemente te digo que estás bien equivocado. Recuerda lo que Jesús nos dijo bien claro. Para los hombres la salvación es imposible, pero para Dios todo es posible. Y no olviden ese todo. La salvación es solo de Dios y por Dios a través del sacrificio inmerecido de Cristo. No olvides entonces que la entrada al reino es estrecha, el camino angosto. El orgulloso, el ambicioso, el codicioso no podrá entrar. No importa cuánto haya servido, no importa cuánto haya dado. Por eso es que las Escrituras nos dicen que muchos serán los sorprendidos cuando estén en la presencia de Dios. Mateo 7, 21, 23 dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé:
jamás los conocí. Apártate de mí, los que practican la iniquidad. Miremos dentro de nuestros corazones. Analicemos lo que hacemos y por qué lo hacemos. Analicemos quién es primero en nuestra vida. Analicemos si amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Porque como nos dice Jesús, entrarán los que hacen la voluntad de su Padre, los que tienen una relación con Él, los que, como Jesús nos mostró, lo dejaron todo para seguirle. Es rechazar el mundo, arrepintiéndose, tomando la cruz, confiando solo en Él. Por eso te ruego que si tú no eres de Dios, no esperes. Que tú vayas a Él con un corazón contrito y humillado. Le ruegues que derrame misericordia en ti. Para que juntos entonces podamos servir a nuestro Padre Celestial. Amén. Oremos.